El 1 de mayo, para muchos, es simplemente un día festivo, un día libre. Pero en El Salvador. En El Salvador esta fecha está grabada a fuego en la historia. Es la memoria de una lucha de más de un siglo por la dignidad y los derechos de la gente que mueve el país. Bueno, pues vamos a sumergirnos en este recorrido para entender cómo se forjaron esos derechos, desde sus mismísimos inicios hasta las reivindicaciones de hoy. Y hoy, esa lucha tiene caras, tiene nombres. Un ejemplo muy claro es el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador Centro, lo que conocemos como STMSS. Ellos, desde la gente de administración hasta los equipos que mantienen limpia la capital, son la primera línea de defensa de los derechos laborales en la actualidad. Claro, para entender de verdad la fuerza que tiene un sindicato como Stamps hoy, tenemos que echar la vista atrás. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuáles fueron las primeras semillas que se plantaron para que creciera el movimiento obrero en el país? Pero, un momento, antes de viajar al pasado, vamos a quedarnos un instante en el presente, para ver qué significa esta lucha hoy en día. Porque los desafíos para la clase trabajadora municipal son constantes, sobre todo cuando hay cambios en la administración. Y ojo, que estas demandas no son palabras vacías, son batallas del día a día. Hablamos de estabilidad en el trabajo, frente a la incertidumbre, de sueldos justos, de condiciones dignas y seguras. Al final, el sindicato actúa como un escudo, ¿no? Asegurándose de que se respeten los contratos y las leyes. Vale, ahora sí. Vámonos para atrás en el tiempo. Estamos a principios del siglo XX. El Salvador está en plena transformación. Y con esos cambios, sus trabajadores empiezan a organizarse por primera vez. Fijaos, el historiador Aristides Augusto Olarín cuenta que las primeras formas de organización no eran sindicatos como los imaginamos ahora, ni mucho menos. Eran sociedades mutuales. Su objetivo era algo mucho más básico, la pura supervivencia. Ayudarse unos a otros. Una red de solidaridad entre artesanos para aguantar el tirón. Y claro, sus exigencias iban en esa misma línea. Eran cosas fundamentales. Pedían algo tan simple como el derecho a poder asociarse, a tener asistencia médica si alguien caía enfermo y a empezar a poner un poco de orden en los horarios de trabajo. Estas fueron, por así decirlo, las primeras piedras en la construcción de los derechos laborales. Pero el país siguió avanzando. La economía evolucionó y con la llegada de una industrialización todavía muy inicial, el campo de batalla por los derechos laborales se fue moviendo. Se trasladó a las ciudades. Tal y como lo analiza el académico Rafael Mengíbar, aquí es cuando se forma un nuevo tipo de trabajador, el proletariado industrial urbano. Las luchas ya no estaban tan dispersas, ahora se concentraban en las fábricas y en los talleres de las ciudades, donde, por cierto, las condiciones eran igual de precarias. Con esta nueva realidad, las demandas, lógicamente, también cambiaron. Se volvieron más ambiciosas, más concretas. Ya no se pedía solo regular el horario, no. Ahora se luchaba por una jornada de 8 horas. Se exigía que se pagaran las horas extra y el derecho a tener un día de descanso a la semana pagado. El movimiento obrero estaba madurando. Pero claro, este progreso no fue un camino de rosas, ni mucho menos. Cada paso que se daba hacia adelante se encontraba con una resistencia feroz por parte del Estado y de las élites económicas de la época. Y fue un costo altísimo. La historia laboral salvadoreña, hay que decirlo, está manchada de sangre. El simple hecho de que los trabajadores y los campesinos se organizaran se veía como una amenaza directa al orden establecido. Y la respuesta fue brutal. Pensemos en el levantamiento de 1932. La represión que lideró el general Maximiliano Hernández Martínez no buscaba solo apagar una revuelta. El objetivo, como señalan muchos historiadores, era mucho más profundo. Era aniquilar de raíz el movimiento obrero y campesino. Borrarlo del mapa. Aquella masacre que pasó a la historia como La Matanza y todo el periodo posterior del Martinato consiguieron silenciar las protestas durante un tiempo, es verdad, pero esa violencia dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva, un recordatorio del precio tan alto que tenía luchar por la dignidad. A pesar de todo, de toda esta represión, la lucha no fue en vano. La presión y el sacrificio de generaciones enteras de trabajadores al final vieron sus frutos y obligaron al Estado a reconocer sus derechos. Y esa presión se convirtió en conquistas históricas, en leyes. Estas fechas que vemos son auténticos monumentos. La primera ley sobre accidentes de trabajo en 1911, la jornada de 44 horas en el 51, declarar el 1 de mayo como festivo pagado y finalmente un código de trabajo completo en 1972. Cada una de estas leyes se construyó sobre el esfuerzo de esas luchas del pasado. Y así, volvemos al principio. Ahora, al ver de nuevo el logo de STM, ya no vemos solo un sindicato. Vemos la herencia directa de más de un siglo de resistencia.
el resultado de todas esas batallas, las que se ganaron y también las que se perdieron. Por eso, cuando hoy un sindicato como STAMS se sienta en una mesa a negociar mejores condiciones de salud, o un aumento de sueldo, o que se cumpla un contrato, no está pidiendo un favor, está ejerciendo un derecho que fue conquistado con el sudor y a veces con la sangre de quienes vinieron antes. Y es que la historia del 1 de mayo en El Salvador no es un capítulo cerrado en un libro, para nada. Es un proceso vivo que sigue pasando cada día en cada centro de trabajo. Y esto nos deja con una pregunta abierta. En un mundo que cambia tan deprisa, ¿cuál será el próximo capítulo en la defensa de los derechos laborales? La historia, de eso no hay duda, la seguirán escribiendo los trabajadores y las trabajadoras.